Efectivamente, he estado trabajando por 4 años en una pesquisa curatorial sobre exposiciones históricas en Latinoamérica. Fue un trabajo muy pesado, muy fuerte. En muchas ocasiones me he preguntado por qué. ¿Por qué estoy haciendo este castigo de Deus a mí mismo? ¿Por qué? Eu acho que é muito importante, se vocês querem ser curadores, conhecer as exposições históricas na Latinoamérica. Não do mundo, porque todo mundo conhece a Harald Seaman quando estão estudando curadorias, exposições históricas, mas quase nadie conhece a Walter Zanini, por exemplo, Nelly Richard, Frederico Moraes. São tão importantes como o Harald Seaman. Tanto. E também porque este estudo, esta pesquisa curatorial me faz disfrutar mais da experiência da exposição, como espectador, como crítico e como curador. Esto a veces no se entiende bem, porque se pensa que un crítico de arte ou un pesquisador, un curador, cuando está analizando una exposición, no disfruta. Yo no estoy de acuerdo. Hay una frase de Umberto Eco que dice lo siguiente: mesmo ginecologistas se apasionan. Mesmo ginecologistas se apasionan. É certo. Quando eu vou à Bienal de São Paulo, esta de São, eu desfruto muito mais porque conheço outras experiências, de outras curadorias, de outras exposições. Fazendo conexões com outras experiências passadas, com outros textos, outros curadores. É muito importante para saber entender a exposição, mas também para disfrutar da exposição. Créanme, confíen en mí, es cierto. Por eso lo que he planteado acá es una especie de teoría de los vasos comunicantes. Con este listado de exposiciones que he analizado, que son 30, para este procesos curatoriales he pensado en hacer estas conexiones de vasos comunicantes entre exposiciones históricas. Y he encontrado cosas muy interesantes, como personas, curadores, que se repiten. Es decir, que han trabajado en una exposición, el siguiente curador conoce la exposición del otro curador, y hay una especie de comunicación, de vaso comunicante, que hace que esas personas sean importantes para conocer la historia de arte contemporánea en Latinoamérica. Las personas y también textos filosóficos, textos de poesía, textos históricos, etc. Vamos a comenzar con la primera de ellas. La primera de ellas es la Bienal de La Habana. He feito una primera introducción en la que estoy hablando de lo que pasó antes de los 80, que he titulado Mirada hegemónica. Porque las exposiciones históricas que acontecieron en Latinoamérica y fuera sobre Latinoamérica tienen una mirada hegemónica, sobre todo antes de los años 80 con la Bienal de La Habana. Ahí tengo un listado muy amplio de exposiciones que eran muy malas. Ahí tengo un párrafo enorme como Primitivism, Art in Latin America, Art of the Fantastic, donde los curadores y organizadores de esas exposiciones, que sobre todo eran en Estados Unidos, en Norteamérica, tenían una mirada exotizante sobre lo que estaba ocurriendo, aconteciendo en Latinoamérica. Y los artistas que se conocían eran siempre los mismos: Frida Kahlo o Alfredo Lam, Diego Rivera, siempre los mismos. Y la mirada era siempre exotizante, intentando hablar de lo primitivo, lo indígena, mas no sobre lo que estaba aconteciendo sobre el arte contemporáneo de ese momento en Latinoamérica. Por eso estoy hablando de esa mirada hegemónica. Yo pienso que, sobre todo a partir de la Bienal de La Habana, cambia a un troco en esa forma de pensar, esa forma de mirar la producción del arte de Latinoamérica. Y una primera persona que es importante es el Gerardo Mosquera. Gerardo Mosquera trabajó en la parte teórica de la fundación de la Bienal de La Habana, desde la primera edición,
Y él en esta segunda edición que se llamaba la Bienal de La Habana, se llamaba también Bienal do Tercer Mundo. Esta segunda Bienal intenta incorporar artistas de Asia, de África, por primera vez, en Latinoamérica. Y el Gerardo Mosquera está hablando de un concepto que es cimarronaje. Cimarronaje tiene que ver con hibridación y transculturalidad. Esos son los primeros conceptos muy importantes que se generan desde Latinoamérica, en la Bienal de La Habana, a través de Gerardo Mosquera. Y vamos a ver cómo estos conceptos se repiten en muchas otras exposiciones que vamos a hablar. Esta es una imagen de esa Bienal de La Habana, muy loca. Había música, había performance, era una cosa extraordinaria. Bueno, estoy hablando también de exposiciones que yo no he visto. Eso es, efectivamente, algo negativo. É muito melhor se eu veo a exposição, não há dúvida. Mas este estudo, esta pesquisa, é importante para mim, para entender a produção atual. Aunque seja no plano teórico, aunque só esté falando de conceptos curatoriais, filosóficos, de forma de fazer o display, etc. Pero é importante para mim, para entender exposições actuais, como crítico e como curador, mas também, como eu falava antes, como espectador, para disfrutar mais. É outra imagem desta Bienal de La Habana, e também tinha muita pintura, também tinha um display tradicional, estamos falando do ano 86. Ainda está formándose a ideia de curadoria como profissional, como oficio na Latinoamérica e no mundo. El Museo Bailable era una experiencia de Buenos Aires que era muy engraçada. Era una exposición no de obras de arte, sino de pessoas, en una discoteca. Mas eu acho que era también una experiencia importante, primero porque se enfrentaba a lo que estaba ocurriendo en Argentina en esos años, mas también tenía un respaldo filosófico, un respaldo conceptual importante. No solo pessoas bailando en una discoteca, estaban hablando también contra la dictadura, contra la opresión. Y también estaba basándose en un texto filosófico de Michel Foucault. No solo pessoas bailando como una cosa loca, sino también había un respaldo filosófico, teórico, intelectual importante que después fue influyente. Esta sería la tercera exposición que he analizado, que es Ante América, en la que se repite una persona, que es Gerardo Mosquera, de nuevo. Tuvo lugar en Colombia en el año 92, y es importante porque continúa con ese intento de combatir la mirada hegemónica que se estaba haciendo hasta ese entonces. Es una exposición de confrontación. Está confrontando esa mirada exotizante, hegemónica, que estaban haciendo los curadores en las exposiciones que se trabajaban y se producían en Estados Unidos, en Europa. Eso se hizo desde Latinoamérica, con profesionales de Latinoamérica, conceptos de Latinoamérica, y por eso también tiene este nombre de Ante América. Se está poniendo Ante América. Está intentando combatir ese concepto de Estados Unidos, que ellos son América y el resto somos Sudamérica, Centroamérica, etc. Mas no somos América para ellos. Esa es la confrontación que tenía esta exposición, y este es la teoría general o el concepto general que estaba trabajando el Gerardo Mosquera, y que fue también muy influyente para otras exposiciones, como la siguiente, que era Cartographies. Cartographies es otra de esas exposiciones pioneras en el intento de cambiar la forma de mirar del arte contemporáneo latinoamericana, y aquí aparece el nombre de Ivo Mesquita. Es un nombre muy importante. Él trabajó además en esta exposición con Paulo Herkenhoff. Vamos a ver estas personas que, como he falado, ellos tienen una especie de comunicación que va traspasando las exposiciones. Es decir, si aquí está el Paulo Herkenhoff trabajando, cuando Paulo haga su Bienal de Sao Paulo, muchos de los conceptos que vamos a ver en Cartographies se van a repetir en esa Bienal de Sao Paulo en 98.
E tamén a forma de facer el display desta exposición. Esta exposición empieza a traballar con núcleos de obras de arte. Non só con obras de arte de un artista aquí, outra aquí, sino con 3, 4, 5 obras de arte del mesmo artista formando núcleos. Es la primera vez que esto aparece así en Latinoamérica. Es la siguiente mesótica. Mesótica fue una experiencia que parte de Centroamérica, en Costa Rica, y en el que aparece el nombre de Virginia Pérez Ratón. Bueno, sobre cartógrafos también tenía que hablar de textos filosóficos que fueron importantes para realizar ese concepto curatorial. En este caso fue Cartografía Sentimental de Willy Roenick. Ese texto, si ustedes no lo han trabajado, deben trabajarlo. ¿Por qué? Porque aparecen muchas exposiciones, como una especie de referente para los curadores de esas exposiciones. El texto de Willy Roenick fue un texto decisivo para el arte contemporáneo y la curaduría en Latinoamérica. En mesótica, el texto que trabajaban era de Edward Glissant, que es otro escritor que va a aparecer repetido en otras exposiciones. Glissant estaba hablando de 3 tipos de América: la Nueva América, Mesoamérica e Euroamérica. Ese concepto de esas 3 Américas fue el que tomó Virginia Pérez Ratón para hablar de mesótica. Y está hablando de nuevo de otra forma de entender la América desde América. Y está hablando de Latinoamérica, no está hablando de Estados Unidos ni desde Estados Unidos. Ocurrió una anécdota en esta exposición que también fue decisiva, y es que invitaron para hacer un workshop al Gerardo Mosquera de nuevo en esta mesótica en Centroamérica, para que falara de Anteamérica, la exposición que él hizo antes. En Anteamérica no había artistas de Centroamérica. Entonces, en Costa Rica le preguntaron a Gerardo Mosquera: Gerardo, ¿por qué no hay artistas de Centroamérica en Anteamérica? Dijo: no conozco. Ese era el problema que ocurría en esa época. Pensad que también estamos hablando de años 80. Ainda Internet no es el Internet que conocemos hoy. Entonces, ahí partió la idea de, bueno, si Gerardo Mosquera no conoce artistas de Centroamérica, vamos a hacer algo para que conozca. Vamos a hacer una exposición. Y pensando también en la misma forma de pensar que estaba haciendo el Ivo Mesquita, que era hacer la exposición por núcleos conceptuales de nuevo, en mesótica. Estamos viendo ya esos vasos comunicantes cómo están pasando unas ideas de unas exposiciones de unos países a otros. Esa era la forma de trabajar, y por eso eu acho que é muito importante facer este tipo de encontros. E tamén eu acho que é muito importante para un curador traballar con outros curadores e facer diálogos con outros curadores. E tamén penso que eu acho que é fundamental conocer curadurías e exposições del pasado para poder facer hoxe unha exposición importante e mellor. Esta era unha imagen de mesótica tamén. También tenía ese punto de confrontación con la idea de hegemonía o la idea de el imperio de Estados Unidos. Esa imagen de ahí de la izquierda es un trabajo que parece la portada de la revista Life de Estados Unidos, y aparecen unas bananas. Este artista está hablando de United Fruit, de ese trabajo, de esa empresa de Estados Unidos que estaba esclavizando prácticamente a los trabajadores de Centroamérica para que las bananas se fueran consumidas en Estados Unidos, no en Centroamérica. Era un trabajo también confrontacional, y esta exposición en general era una exposición confrontacional. Seguimos con esta mirada que intenta romper con esa especie de cliché que había sobre el arte latinoamericano desde fuera. Esto es Insight, que tiene lugar en la frontera con México y Estados Unidos, en una serie de exposiciones que ainda este año se repiten. Y aquí también aparece otro nombre que se va a repetir, que es el de Ivo Mesquita y Oliver de Preuss. El Ivo Mesquita, ya he hablado de él, ustedes ya le conocen, me imagino, y el Oliver de Preuss fue un curador también muy importante en Latinoamérica, sobre todo en los años 90, porque él trabajaba
en países en los que había poca infraestructura, por ejemplo, Guatemala, Centroamérica, etc. Y él tenía unos conocimientos sobre curaduría que a lo mejor no se trabajaban en esa época. Por ejemplo, tuvo una exposición muy importante que se llamaba Triangular en Guatemala y fue muy influyente para los curadores que trabajaron en esa región. Y este insight este es un trabajo de Ramírez R., que tiene este punto de la frontera en la que no está hablando de mexicanos que miran hacia Estados Unidos para entrar en Estados Unidos, está mirando un caballo de Troya que tiene dos cabezas. Uno está mirando a México, otro a Estados Unidos. Está intentando igualar la mirada. También en esta pesquisa que yo hice, me fijé en expositores que fueran no internacionales en el sentido de Latinoamérica, de hablar del continente, sino de hablar de un solo país, nacionales. En este caso, la invención de la continuidad de Luis Pérez Oramas, que también tenía ese modo de ver el arte no con una narrativa cronológica, con un sentido lineal, sino con núcleos de nuevo. En España, por ejemplo, cuando hablamos de esta especie de este display de ver las obras de arte por núcleos, siempre escucho a artistas y curadores y expertos que están hablando que el primero que hizo eso fue Manuel Borja Villel, que es el director del Museo Reina Sofía de Madrid, de España, en los años 2011-12, que cambió la colección permanente, etc. Esto tuvo lugar y Andamérica, Ivo Mezquita lo hacían ya en los años 90. En Latinoamérica, en España eso no se sabe en muchos sitios. Y esta otra exposición que también trabajaba en el concepto de núcleos, en lugar de hacer una línea continua, una narrativa cronológica de las obras de arte. Acá también estaba trabajando oramas con un artista que es Armando Reverón, y fue muy importante porque esta exposición la vio Paulo Herkenhoff, y él vio a Armando Reverón y Luis Pérez Oramas y dijo, yo quiero esto para la mía Bienal. Y Armando Reverón y Oramas trabajaron en la Bienal de Sao Paulo del 98. Para muchos la Bienal de Sao Paulo del 98 fue la exposición más importante en Latinoamérica de la historia de las exposiciones, para muchos. No sé si alguien de aquí la vio, ¿sí? Este es un trabajo de Judy Staff. Tenía un punto también esta exposición que pasó a la historia por la Bienal Antropofágica. Tenía un punto también de muchas obras de arte muy interactivas y divertidas para que las personas pudieran jugar o simplemente pasar un buen rato. Esta, por ejemplo, tenía ese momento. También Ernesto Neto con una Deusa, etc. La famosa imagen de este Orozco. El Paulo Herkenhoff se basó en los 70 años que cumplía el manifiesto antropófago de los Valdandrade, mas también aquí estaba trabajando el Ivo Mezquita, de nuevo, y también aparece de nuevo Sueli Rolnik, con esa cartografía sentimental. Por eso estaba hablando que ese es un texto muy importante para entender la historia de las exposiciones en Latinoamérica. De nuevo estaba Virginia Pérez Ratton con la sección de Centroamérica, y también aparece otro concepto que estaba siendo referente en esta bienal, que era el concepto de densidad de Lyotard. ¿Por qué quiero hablar de este concepto de densidad de Lyotard? Porque un curador que también estuvo aquí trabajando, que era chileno, Justo Pastor Mellado, se basó en este texto para hacer una exposición a Chile que vamos a ver también. Esta es otra exposición que no fue tan grande, pero con el tiempo ha adquirido una especie de papel medio mitológico, medio de leyenda, que es Global Conceptualism, en el que estaba Luis Mitchell trabajando con otros curadores, y este claramente tiene una posición muy confrontacional con cómo se estaba haciendo la historia desde Europa a Estados Unidos. Es una exposición que habla sobre arte conceptual, más fijándose no en el punto histórico hegemónico de que el arte conceptual parte en los años 60 y los 4 o 5 artistas importantes son de Estados Unidos, sino hacer una selección por países
Asia, África, Oceanía, Europa, etc., sin establecer cronológicamente un punto en el que estaba facéndose el arte conceptual. Por exemplo, ocurren cosas en los anos 70, en Asia, mas tamén son momentos importantes para esta curaduría. La primera vez que se tiene en cuenta Yoko Ono, por exemplo, ocurre aquí. La primera vez que aparece en una esposa Sao es la referencia de Tucumán Arde, que es una esposa Sao importante de Argentina en los 60 y medio olvidada hasta que llega Global Conceptualism y recupera Tucumán Arde. Y aquí trabaja también otra persona que es importante para comprender la historia de arte latinoamericana, que es Mari Carmen Ramírez. Y aquí estamos hablando de esas cosas, aunque os he hablado que de Justo Pastor Mellado. Incluso en el título de la esposa Sao aparece una referencia directa a la Bienal de Sao Paulo del Herkenhof, donde trabajó el Justo Pastor Mellado. Historias de densidad. Aquí pone historias de transferencia y densidad. Y la idea es la misma. La idea es buscar momentos decisivos en el arte de un país o de un continente para intentar hacer conexiones entre ellas. En este caso, el país fue Chile. Más allá del documento, fue una esposa Sao que hizo el Octavio Saya en Madrid. Es importante para entender conceptos como postfotografía. Fue una exposición en la que también formó parte de una serie de exposiciones en el Museo de Reina Sofía que se llaman Versiones del Sur. Y fue muy importante, sobre todo en Europa, para conocer formas de hacer curaduría e arte contemporáneo latinoamericana que no se estaba viendo en esa época. También trabajaron en esa serie Mari Carmen Ramírez, también trabajó Ivo Mesquita. Son personas que se van repitiendo porque, como digo, me estoy centrando en esa idea de los vasos comunicantes, de las personas que van haciendo conexiones y que van comunicando su forma de hacer y de entender el arte, que fue decisivo y trascendental para entender el arte contemporáneo. Ultrabarroco, aquí estamos hablando de otro tipo de conceptos, por ejemplo, neobarroco, hibridación, transculturalidad también. Estos fueron conceptos que hemos hablado en la primera esposa Sao, la de Geraldo Mosquera, de la Bienal de La Habana. Se repiten, porque son conceptos que se van puliendo, van dando vueltas, se van recuperando, etc. Aquí también se trabajaron textos de otros filósofos, Sergei Grusinski, Severo Sarduy, Calabrese, Carpentier. En esta esposa Sao también trabajó el Paulo Herkenhof haciendo un texto. La siguiente también tiene mucho relacionado con la anterior. Esta es El puro y lo contaminado, de Gustavo Buntix. Se repite el término de neobarroco. Estamos hablando de conceptos que no se trabajaban en Europa, en Estados Unidos, simplemente porque los artistas no tenían esa cosmovisión o no tenían esa forma de entender el arte. ¿Cómo voy a hablar de neobarroco en Europa? Neobarroco, según se entendían en esa exposición, o según hablaron los curadores de esa exposición, tiene que ver con el barroco que trajeron los europeos a Latinoamérica, pero desde el punto de vista latinoamericano, en el que canibalizan ese barroco para ir más allá del barroco y hacer un neobarroco o ultrabarroco. Esa es la idea. Es una idea que no se puede ver en Europa ni en Estados Unidos, obviamente. Este es el Museo del Cerro, que es una curaduría del Pablo León de la Barra, en el que él trabajó en un barrio pobre para intentar hablar y hacer diálogos con los vecinos de ese barrio. Y el texto en el que tiene como referencia al de León de la Barra es el de Hal Foster, el artista como etnógrafo. Aquí entra otro concepto, que es esa forma de que el artista trabaja como un etnógrafo. Esta es una exposición también muy importante, Inverted Utopies, Mari Carmen Ramírez, que fue también una especie de revisión de una anterior exposición suya, que era Heterotopías, que tuvo lugar en el Museo Reina Sofía, Versiones del Sur, con más allá del documento que hemos hablado de ellas. Y de nuevo estamos hablando de esa nueva forma de distribuir una exposición histórica o que intenta tener una revisión historiográfica del arte. De nuevo estamos hablando no de núcleos en esta ocasión, pero sí de constelaciones. Esta es una forma de hacer un display de una exposición nova, aunque también veremos que hay curadores que hablan que fue el primero Federico Moraes en la Bienal de Mercosur.
pero que cambió radicalmente la forma de concebir una esposasao. Esta idea de mostrar las obras de arte en constelaciones. Cada constelación tiene un concepto curatorial distinto. Esa es la idea que aparece en Gilberti Utopies y en Heterotopías. Tropicalia. Aquí estamos hablando de una esposasao que hace una revisión de otra experiencia anterior, la hizo el Carlos Basualdo, y en el que aparecen de nuevo nombres como Oswald Andrade. De nuevo estamos hablando de antropofagia, etc. También incorpora aquí a Elio Oiticica, que está haciendo además trabajos que había feito el Oiticica en los 60, como Edén, por ejemplo, y por primera vez se volvió a hacer tal y como se hizo en los años 60. Y son antecedentes. Oiticica es un antecedente que también puede entrar en el mundo de la historia de la curaduría, porque fue muy influyente para los curadores que trabajaron en los años 90 en Latinoamérica, desde Carlos Basualdo hasta Pablo León de la Barra, hasta proyectos ultravioleta, etc. En Estrecho Dudoso, de nuevo está trabajando Virginia Pérez Ratton, y de nuevo aparece Justo Pastor Mellado. Vemos los nombres como se van repitiendo y son nombres que son importantes si ustedes quieren trabajar como curadores, entender, analizar, profundizar en su forma de hacer el concepto curatorial y hacer el display de las esposasao. La Bienal de Mercosur en la que me centré fue la sexta, que hizo Gabriel Pérez Barreiro. Tuvo mucha importancia aquí el carácter pedagógico de estas esposasao. ¿Y quién aparece aquí? De nuevo, Luis Kamitzer. La parte de la pedagogía de estas esposasao fue muy importante porque no solo se trabajó durante las esposasao, sino antes y después. Y también es la figura del curador pedagógico. Fue la primera vez que aparece en una bienal de importancia y es algo que se está repitiendo. Por ejemplo, en la Bienal de Cuenca de este año también hay un curador pedagógico. Encuentros de Medellín. No estoy hablando de todas las exposiciones que os he puesto acá porque son muchas. Solo estoy eligiendo algunas. La era de la discrepancia es, al igual que la invención de la continuidad y Siles 100 años de densidad, es una exposición nacional, no continental, pero también he visto que era muy importante porque esta exposición intenta trabajar otra forma de hacer una historiografía del arte nacional, en este caso de México, y lo está haciendo Cuauhtémoc Medina. Cuauhtémoc Medina es otro de estos curadores que han aparecido en otros discursos, otras exposiciones, trabajando con una especie de red de otros curadores. Aquí también está trabajando Oliver de Brois, luego también su conocimiento, sus experiencias están apareciendo de nuevo. Horror Vacui fue una experiencia pequeña en Guatemala que se estaba centrando en la performance, pero en la que la curadora de Horror Vacui, que era Rosina Casali, se centró también en el trabajo de Oliver de Brois, porque de Brois esas cosas algo que era triangular en Guatemala. Esta es también muy interesante porque está hablando de arquitectura e arte. Ese es un trabajo de Fabio Carvalho. Desvíos de la deriva, María Berríos y Lisette Lagnado. Fue muy importante porque está hablando de la arquitectura de Latinoamérica, pero también confrontando esa mirada hegemónica que pensaba que, por ejemplo, fue muy importante para Latinoamérica la arquitectura la visita del viaje de Le Corbusier, pero nunca se había centrado un experto, un curador, etcétera, en la influencia recíproca que hubo. Es decir, Le Corbusier también fue influido por lo que hubo en Latinoamérica. Esta exposición fala de esa y de muchas otras cosas. De nuevo estamos viendo a Gerardo Mosquera trabajando la idea de confrontación, en esta casado con la idea de crisis. Se está centrando de nuevo, está recuperando a Elio Oiticica con esa idea de la adversidad vivimos, que por cierto también hubo una esposasao que se llamó así, de la adversidad vivimos, que también fue importante. Ahí le vemos haciendo de hombre orquesta. Perder la forma humana, que era otra esposasao que tiene esta idea de regresar a experiencias del pasado. Recupera de nuevo Tucumán Arde y aparece también el Museo Bailable, que estamos hablando que ocurrió en Argentina, en la discoteca. Bueno, pues lo vemos de nuevo
en una exposición que está ocurriendo ahora. He incorporado también Haití, yo acho que también Latinoamérica, Haití. Entonces tengo una Bienal, la Queto Bienale, que tiene también esa idea de el dentro y el fuera. Esta Bienal siempre está trabajando en espacios de interior y de exterior. Proyectos Ultravioleta, que tenía esa idea que os he contado de la influencia de Oiticica, claramente aquí, bueno, cada vez que aparece una exposición con una planta, las personas piensan, Oiticica. No es tan sencillo, ¿no? Pero sí tiene esa idea de el arte como experiencia, el arte como algo que es más lúdico, ocioso. Esa es una idea de proyectos Ultravioleta. Y ahí bueno, hemos acabado con ese punto más de lúdico, ocioso, con esa idea de la hamaca también, que vimos que era de las exposiciones de la Bienal de Cuenca, la anterior. Y con esta idea que ha sido muy rápida, ha sido muy superficial, intentar ver estos nombres que se repiten, estos textos que se repiten importantes, como Sueli Ronnek, Oswald Andrade, etc. Lo que quería hablar era de eso, de cómo es muy importante el traballar con el diálogo con outros curadores de outros países para poder facer curaduría na actualidade e tamén conocer las curadurías del pasado, porque no estoy diciendo que haya una especie de linealidad, que haya una especie de narrativa o una evolución, ni siquiera, porque no la ha, pero sí que hay una comunicación, una teoría de vasos de comunicación, vasos comunicantes que hacen que podamos entender las exposiciones, el arte contemporáneo actual de una manera mucho más rica, mucho más entretenida, mucho más engrasada. Obrigado.